No, si tiene que quedar porque si no, ¿qué? Va a salir la vuelta. Estábamos haciendo así, como que escondiendo la cosita. Sí, así como que... Compañeros, buenos días. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. Licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están después de ese descanso? ¿Con ganas de continuar? No más cansados, licenciado. ¿Cómo? Más cansados. Ah, ¿en serio? Entonces vamos a trabajar todo el día hoy para que se le quite el cansancio. No sea así. Para el día de hoy, Descansar. quiere descansar más, ¿verdad? Para el día de hoy tenemos el tema de la escena de crimen, ¿no? Pero antes de iniciar con el tema con ustedes el día de hoy, solo quiero informarles algo. Como me imagino que ustedes están conscientes que el horario de 10 a 12 de la mañana corresponde a la sección F de Clínica Penal, ¿no? Si alguno de ustedes se asignó para estar a este horario y en esta clínica y no aparece dentro del listado, tiene que llegar al bufete popular a coordinación a arreglar este asunto para que puedan aparecer después dentro del listado y a la hora de subir notas no haya ningún inconveniente, ¿no? Esta es la primera, ¿no? La segunda es, solo les dejo ahorita la inquietud para ustedes, ¿cómo creen mejor? Integramos grupos no más de 10 personas de acuerdo al listado que tenemos de la sección, o ustedes de manera afín integran los grupos y nos lo hacen saber. Pero eso se los pregunto cuando ya estemos finalizando la actividad del día de hoy, ¿no? Como les digo, tenemos el tema de la escena de crimen. Este tema se refiere, en primer lugar, porque no puede existir ningún proceso penal iniciado para la investigación, o mucho menos que llegue a las etapas correspondientes del proceso penal sin que exista un lugar de la comisión de esos hechos, ¿no? Porque cuando se realiza una intimación, cuando se realiza una imputación a una persona, desde el momento de su primera declaración ante un juez competente, se le hace saber un lugar de comisión y una fecha, ¿no? Y ese lugar de comisión se refiere teóricamente a lo que se entiende como escena de crimen, ¿no? Entonces, por eso, el día de hoy tenemos que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se parte de dos formas, ¿no? Se parte de dos maneras, en el sentido de qué se conoce como escena y qué se conoce como crimen, ¿no? Pero
Este diccionario de la Real Academia Española, cuando se refiere a qué se entiende como escena, indica lo siguiente, ¿no? Es aquel suceso o manifestación de la vida real que se considera como espectáculo digno de atención, o si quieren ustedes, digno de admirar, ¿verdad? Pero esto se refiere a que este diccionario lo entiende a nivel general como una escena, ¿verdad? Bien puede ser una presentación de cualquier tipo, pero que sea una escena y que a las personas les parezca importante, ¿verdad? Les parezca importante en relación como espectáculo o como una actividad misma, ¿verdad? Distinto es a cuando se menciona o se refiere al crimen. Cuando se refiere al crimen, sí ya menciona, ¿verdad? Delito grave, acción indebida o reprensible, ¿verdad? Ya refiriéndose al crimen, sí ya menciona como un delito, aunque lo menciona como grave, y una acción indebida o reprensible, ¿no? Acción indebida porque la persona no debió haberla realizado, supuestamente, o reprensible porque de una u otra manera a esta persona, por la comisión de ese hecho, pues debería tener una atención, ¿no? Aunque el crimen no solamente es grave, ¿verdad? Puede ser también no grave, pero lo importante es que exista una acción o una omisión en relación a esa persona. También se dice, ¿verdad? Que es un suceso o manifestación de la vida real que se considera como espectáculo digno de atención, proveniente de un delito grave o una acción indebida o reprensible, ¿no? Eso es lo que se entiende de acuerdo a este documento o a este diccionario, ¿no? Como repito, dado a conocer de dos formas. Cuando ya nos, ya nos vamos enfocando en el ámbito propiamente legal, en el ámbito propiamente jurídico, ustedes pueden ver dentro de su código penal, donde en relación al lugar del delito, ¿qué es lo que dice? Lugar del delito, ¿no? El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, ¿no? En todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Por eso es que acá dentro de la definición que ustedes tienen en la presentación, dice lo siguiente, ¿no? Es el lugar donde se produce un hecho calificado como delito. Aquí agregamos, ¿no? Es el lugar en donde se produjo un hecho calificado como delito o falta y el cual queda sujeto a una investigación. Eso también incluye los accesos, zonas aledañas y vías de escape. ¿Por qué se dice, verdad? Los accesos, zonas aledañas y vías de escape. ¿Por qué razón? Porque
la persona, desde que llega a un lugar en donde podría haber planificado la comisión de un hecho delictivo, desde el momento en que llega a ese lugar, posiblemente dejando huellas, dejando evidencias. Por eso se dice, incluye los accesos, zonas aledañas, o sea, las zonas contiguas, y las vías de escape. Se refiere a las vías de salida de ese lugar en donde se produjo la acción. Eso es lo que, de acuerdo al Código Penal, se debe de entender como una escena del crimen. También se dice, ¿verdad? La escena del crimen constituye la mayor fuente de indicios que nos puede conducir al conocimiento de la verdad y por ende a la reconstrucción de los hechos sujetos a una investigación. Repito, ¿verdad? La escena del crimen constituye la mayor fuente de indicios que nos puede conducir al conocimiento de la verdad y por ende a la reconstrucción de los hechos sujetos a una investigación. Eso es lo que podemos entender en relación a la escena del crimen. ¿Qué pueden ustedes aportar en relación a esto? Escucho comentarios. Sonia López. Licenciado, de la escena del crimen, sí, es como usted dice, es el lugar donde ocurre el hecho delictivo, que también podría ser, digamos, pues no precisamente puede ser un lugar, una habitación, sino que también podría ser un vehículo, la vía pública donde ocurre el hecho, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien más? Muchas gracias. Ahí les encargo su cámara. ¿Quién es Intel? Buenas noches. Buenos días, Lick. Bueno. Sí, le escucho. Perdón. Sí, licenciado, perdón. No sé si no cambié o sea, tenía que colocar mi nombre, pero mi nombre es Carlos Batten. Ajá, es que no se mira ni su nombre ni su cara, ¿no? Sí. Lick, lo que pasa es que estoy en una computadora de escritorio, entonces no tiene cámara. Bueno. Sí. Bueno. ¿Qué puede comentar en relación al tema? Fíjese que, bueno, como usted indicaba de que es el lugar del crimen, ¿verdad, licenciado? Entonces, desde ahí se puede, o sea, yo lo que yo ando viendo, o sea, desde ahí se puede empezar la investigación para llegar a tal vez no una conclusión, ¿verdad, licenciado? Pero ahí sí que es la fuente donde se puede empezar. Perdón que tal vez estoy redundando, pero es lo único que le podría decir. Bueno, muchas gracias. Edgar. Buenos días, Lick. Buenos días. Solo una consulta. Y si la escena del crimen es un lugar público, abierto al público, lo que he visto en la ley es de que dice que no se necesita orden judicial, sino que basta con el consentimiento de la oficina, digamos, o con el consentimiento del ente superior, dice. Y entonces necesita una orden judicial en donde se solicita al juez que se tiene que inspeccionar, digo, o cómo. Si la escena del crimen es un lugar público, digamos, como la municipalidad. Ajá, ¿cuál en sí es su pregunta?
Mi pregunta es de que ¿se necesita un orden judicial para entrar en el lugar o basta con el consentimiento del ente superior? No, pues cuando se habla de escena del crimen, como lo han mencionado, puede ser un lugar abierto, puede ser un lugar cerrado, pero cuando se refiere a lugares cerrados, se supone que ese procesamiento o a esa escena del crimen se acude por ser una acción pública, en la cual, siendo una acción pública, una investigación de acción pública no necesita autorización para ingresar, más que el consentimiento de la persona o de las personas que puedan estar a cargo de ese lugar donde se va a trabajar esa escena del crimen. Imaginemos una, una casa de habitación, ¿verdad? Sí. Entonces, para ese ingreso a ese lugar, por el tipo de hecho que se está trabajando, no se requiere, en este caso, una autorización judicial, como sí podría requerirse cuando se necesite realizar una diligencia después de una inspección, allanamiento o registro a un lugar, ¿verdad? Que son acciones totalmente distintas, ¿verdad? Si fuera una investigación, solo como parte de una investigación, y necesitamos entrar a un lugar, ahí sí tenemos que contar con orden de juez por escrito, porque eso es lo que ampara a las personas que se presentan a ese lugar para poder ingresar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de escena del crimen, por el tipo de investigación que se va a hacer, se supone solamente necesitamos el permiso de la persona del lugar en donde se va a trabajar esa escena, ¿no? Tal vez lo último así grave que hemos escuchado en relación a una escena, tal vez le han puesto ustedes atención a las noticias del fallecimiento del papá y los 2 o 3 hermanitos de Jalapa, ¿no? Donde aparentemente el papá con arma blanca mató a sus hijos y como que después se mató él, ¿no? Entonces, para llegar a ese lugar y trabajar la escena, no necesitaron una autorización de juez, ¿no? Porque es un delito de acción pública y necesitaban trabajar o procesar ese lugar, ¿no? Entonces, acá son dos cosas distintas. Cuando hablamos de tener autorización para llegar a un lugar, es cuando nos referimos a una diligencia únicamente de investigación y queremos tener esa autorización para poder llegar a ese lugar. ¿Estamos ahí? Sí, sí, entiendo, Nick. Gracias. Gilibardo, Licenciado, buenos días, gusto escucharlo. Perdone por- igualmente. Dígame. Solo quiero corroborar. En esto de la escena de crimen, estamos dentro del campo de la criminología. Sí, así es. Muchas gracias, Alex. Solo era mi pequeño- Así es. ¿Alguien más? ¿O seguimos? Importancia de un buen procesamiento de una escena, ¿no? Importancia de un buen procesamiento de escena. Acá observamos dentro de la presentación de que la experiencia indica que la mayor fuente de indicios y evidencias, entre comillas, prueba que puede convertirse ya dentro de un juicio o debate oral y público en contra de una persona, las encontramos dentro de una escena del crimen, ¿no? Pero esa mayor fuente de indicios y evidencias las vamos a localizar o las vamos a encontrar cuando ese procesamiento de la escena se haya realizado de una forma adecuada, porque es de esa manera como pueden ser útiles para la investigación o para el conocimiento de la verdad
de lo que está sujeto a una investigación. Como segunda parte tenemos acá que el desarrollo del sistema procesal actual que inició a aplicarse a partir del año 1994 necesita cada día más evidencia material y evidencia científica en los procesos penales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las evidencias científicas son las que de cierta manera al fiscal en su orden y hacia el juez que resuelve le van a dar mayor certeza de lo que tienen y de lo que pueden pedir en contra de una persona. Por eso es que se exige que dentro de los procesos penales se evite en lo posible la evidencia testimonial porque es la menos creíble, ¿no? La evidencia testimonial es la que de mejor forma puede manipularse y tratar de desviar la verdad que es el objeto de la investigación, ¿no? Una investigación tiene por objeto llegar a establecer lo que pasó, ¿no? Sin importar si perjudica a una persona o perjudica a otra, pero lo que le interesa al proceso penal es una verdad histórica de lo que pasó, ¿no? Como repito, el proceso penal actual exige que haya más evidencia científica porque es la que da mayor certeza de la forma en que se puede resolver, ¿no? Y también en relación a la tercera parte de esta presentación, porque el obtener mayor evidencia científica, mayores indicios científicos, van a evitar de cierta manera caer en la impunidad, como se hace en algunos casos, ¿no? Que se llegan a desestimar, que se llegan a archivar, porque no logra establecerse quién es la persona presuntamente responsable de la comisión de ese hecho que se está investigando. Por eso es importante el buen procesamiento de una escena del crimen. Seguimos acá. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el procesamiento de una escena del crimen? Antes de entrar a detallar cada una de ellas, ¿qué problemas más repetidos o más frecuentes miran ustedes en una escena del crimen? Así que lo hayan observado, como uno dice, ¿no? A simple vista, ¿no? ¿Qué han visto ustedes? Contaminación de la escena del crimen, licenciado, cuando, por ejemplo, Sí. digamos en el caso que fuese algo público, digamos que matan a una persona en la vía pública, las personas que ven a veces se quedan por auxiliar o tocan cosas o se llevan cosas, entonces ahí es donde queda más contaminación, pienso yo. Sí, sí, uno de los problemas, pero no me Licenciado, deja buenos verla, días. no me deja ver la Sonia, no enciende su cámara, ¿no? Sí, José Ángel. Fíjese que yo me he dado cuenta que en las escenas de los crímenes, el de primero son los bomberos, Lick. Los Sí. bomberos que llegan a manipular. También, como dijo la compañera, también llegan personas a hurtar. Pues hay muchas cosas que no dejan en su momento que la escena sea, ¿cómo se llama? Que sea algo exacto. Sea sin contaminación, dice usted. Exacto, Lick. Sí, sí, también, de acuerdo. De acuerdo, ¿alguien más? ¿Qué más problemas han observado? Buen día, Lick. Buenos días, María. María.
tuve ocasión de ver una escena de un crimen, pero cuando fuimos al oír el asunto que pasó, fuimos a ver, y pues lo primero que uno ve es que lo primero que llega son las personas. La escena del crimen ya se está contaminando porque primero llegan las personas que escucharon los balazos dependiendo de cuál sea el crimen. Pero sí tuvimos ocasión, yo no lo vi, me lo contaron, que dice que cuando el cuerpo estaba tirado en el área, eh, fíjese pues lo que yo voy, ¿quién lo hizo? Pasó una patrulla y la patrulla no se percató, no le importó que el cuerpo estuviera tirado en el suelo y pasó sobre el cuerpo de la persona que tal vez se hubiera salvado, pienso, ¿no? Porque todavía no se había declarado muerto porque no habían llegado bomberos, no había llegado nadie, más que gente, personas. Entonces es parte de una escena que yo me quedé sorprendida, pues. Ajá, y era accidente de tránsito, o era, como dicen algunos, mano criminal. No, fue mano criminal. A él Bueno. sí, a él lo balearon, pues, y cayó tirado. Entonces, póngase a pensar que tal vez no se había muerto, ¿verdad? Posible, ¿no? Pero ahí quedó, porque como eso, pues, fueron versiones de las personas, y si la familia se hubiera enterado, creo que empiezan a investigar que tal vez no se murió de los balazos, sino del atropello, pues. Y fue Ajá, una, ¿cómo se llama? Una patrulla. Muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, perdone, Dígame. también en este caso los perros también, ¿será que también pueden borrar las evidencias? ¿O otro tipo de animales? Porque muchas veces... Yo creo que los perros, más que de borrar evidencias, pueden sustraer evidencias de ese lugar, ¿no? Porque imagínense que haya algo de comida, haya algo de que ellos puedan tomarlo fácilmente, lo sacan y ahí sí que, pero también, ¿no? Pero los problemas más frecuentes que en el procesamiento de la escena del crimen, incluyendo los que ustedes han mencionado porque son problemas, tenemos lo siguiente, ¿no? Primero, que las autoridades, se dicen, acuden al lugar de la escena muy tarde, ¿verdad? Con demora, ¿verdad? Y cuando se habla en relación a eso, bueno, posiblemente los bomberos son los primeros que llegan y son los primeros que contaminan una escena, pero de cierta manera terminan contaminando parte de esa escena por querer verificar el estado de salud de esta persona y establecer si está viva o está muerta, para ellos pues poder intervenir, ¿verdad? Cuando la misma Policía Nacional Civil, además de acudir tarde a ese lugar, no asume realmente su responsabilidad, primero por llegar tarde y segundo, por aislar o cintear el espacio que constituye esa escena de crimen. Y los mismos fiscales encargados del procesamiento de la escena, que a veces justificados, no llegan rápido a ese lugar, ¿no? Les digo de esta manera porque posiblemente los muchachos encargados de escena estén trabajando en una escena de crimen y estando trabajando en ese lugar les informan, hay otro problema en tal lugar, ¿no? Entonces tienen que finalizar lo que están trabajando para luego trasladarse al otro lugar, ¿no? El acudir tarde al procesamiento o lugar de la escena del crimen es problema porque puede dar lugar a la contaminación de esa escena por distintos autores, ¿no?
incluyendo hasta el perro, como mencionaba, ¿no? Otra de las situaciones que se dan es contradicciones entre Policía Nacional Civil con sus elementos de investigación y los mismos encargados del Ministerio Público. Acá como les mencionaba ya a primera hora, aunque posiblemente, y así es, ¿verdad? La Policía Nacional Civil en la actualidad tiene elementos muy buenos en investigación, pero aunque sean buenos, ellos están sujetos a las instrucciones del fiscal encargado del procesamiento de esa escena. Siguiente, ¿ven? Lick, perdone, pero en este Dígame. caso, aunque hayan llegado digamos, como siempre llega la Policía Nacional Civil primero, y Sí, aunque haya llegado la Policía Nacional Civil, de todos modos, ¿cómo se le puede decir aquí? Que los que mandan, por decir así, coordinan son siempre los del Ministerio Público. claro, claro, ¿por qué no? ¿Por qué usted piensa que no? No, yo pienso que sí, pero le quiero decir yo que como se supone que la Policía Nacional Civil llegó primero, a lo que me refiero es que a lo que ellos le informen, ellos sí se basan a esa primera información, por decirlo así. No, porque recuérdese que los elementos de la Policía Nacional Civil únicamente llegan al lugar para resguardar el lugar para que después se pueda procesar esa escena del crimen, ¿no? Ellos no llegan al lugar, solamente tendrían permitido realizar, de acuerdo a la ley, algunas entrevistas si fueran de urgencia, hacerlas antes de que llegue el fiscal, porque cuando llegue el fiscal tendrán que indicarle a él lo que ha pasado para que él decida la forma en que se continúa trabajando. Esto porque constitucionalmente, según el artículo 251 de la Constitución, el artículo 1 y 2 de la misma ley orgánica del Ministerio Público y lo que se establece también del mismo Código Procesal Penal, la investigación penal está a cargo del Ministerio Público. Y ellos, como elementos de la Policía Nacional Civil, son auxiliares del mismo fiscal, ¿no? Licenciado, perdone, Dígame. ¿qué se podría hacer para evitar esos problemas o cuál sería la solución a esos problemas? ¿Cuáles? ¿A cuáles problemas? De lo que estamos abordando ahorita, los problemas más frecuentes, ¿verdad, Lick? Que usted mencionaba que llegan con demora y entre otros, ¿verdad? Bueno, al llegar por demora, por la justificación que yo le he indicado, pues la verdad que lo ideal sería de que inmediatamente de que se llama a la policía y al Ministerio Público para un hecho criminal que haya pasado y que sea necesario realizar el procesamiento de la escena del crimen, se realizara de forma inmediata sin tener que esperar, ¿verdad? Lo ideal sería pues tener disponibilidad de personal y acudir de forma rápida a ese lugar, ¿verdad? Otra de las situaciones sería, o tiene que ser, que las personas o los sujetos que intervienen dentro de ese procesamiento de la escena del crimen, que tengan el conocimiento adecuado para evitar esa contaminación. Inclusive, los mismos bomberos, tanto voluntarios como municipales, ellos han recibido capacitaciones en relación a los problemas que se dan en las escenas, ¿verdad? Y ellos ya saben qué hacer y qué no hacer en la mayoría de ellos para evitar esa contaminación. El problema es que cuando verifican el estado de salud de la persona que está herida en un lugar determinado, ellos sí necesariamente deben de verificar si esta persona aún está viva o no, para ver si la trasladan o no de ese lugar, ¿no? Pero lo importante y lo que se debería hacer acá es la constante preparación de estas personas y evitar que pase esto, ¿no?
Por eso es que se dice, ¿verdad? Procesamiento poco profesional de la escena y las evidencias. Cuando la persona o las personas encargadas de procesar una escena del crimen tienen poco conocimiento, poca práctica en relación a la forma de trabajar esos lugares, es donde más contaminación se va a dar, ¿verdad? Esto es parte de práctica en relación a conocer cómo se debe de trabajar una escena y cómo evitar la contaminación de ese lugar, ¿no? Y por eso también es importante que el fiscal que va a cargo de esa diligencia sepa identificarse como líder, ¿verdad? Para que todo lo que ahí se esté realizando se haga siempre con la anuencia de él, ¿verdad? Para evitar los problemas que acá miramos, ¿no? Por eso decimos nosotros que contaminación de la escena es, acá se dice, contaminación de la escena es toda acción realizada antes, posiblemente antes de la comisión de un hecho delictivo, durante la comisión de ese hecho y aún posterior a la comisión de ese hecho que se está investigando. Entonces, la contaminación de una escena puede ser antes, durante y posteriormente a la comisión de un hecho delictivo. ¿Cuándo también es una escena del crimen? Cuando a la misma escena o al mismo lugar se le sustraen Fíjate porque a mí, sí. o se aportan o se modifican el contenido o forma de los objetos con relación al momento de la comisión de ese hecho delictivo. Ojo con esto, ¿verdad? Que también esa contaminación de esa escena del crimen puede ser el quitar de ese lugar, el implantar a ese lugar o cambiarlos también del lugar a esos indicios que son parte de esa escena del crimen. Para evitar esa contaminación, también se dice, ¿verdad?, que el acceso a las escenas del crimen deben de ser altamente restringidas, ¿no? ¿Por qué altamente restringidas? Para que a ese lugar ingresen únicamente las personas que van a trabajar ese lugar, ¿no? Aunque también se dice, ¿verdad?, que no se trata de tener escenas de crimen con cero contaminación, pero sí con la mínima contaminación posible, ¿verdad? Porque eso va a asegurar el resultado de esa investigación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿Sí? Sí, licenciado. Antes de continuar, quiero que le pongan atención al chat que Fabiola les ha enviado para que marquen su asistencia entre 11 a 11:15 de la mañana, ¿verdad? Para que no se les vaya a pasar, ¿verdad? Y aunque no me lo están preguntando, yo les digo, se fija ese espacio de tiempo para que marquen su asistencia, porque tampoco es justo que quieran venir personas
a solo marcar asistencia y luego salirse del grupo y ya no escuchar la actividad, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual únicamente se fija ese tiempo, ¿no? Para que le pongan atención, por favor, ¿no? Gracias, licenciado. Lic, buenos días, disculpe la pregunta. Dígame, Héctor. ¿Cómo se puede contaminar una escena antes de la comisión del delito? Yo creo que hay muchas formas en que puede contaminarse. O sea. Regularmente las estructuras criminales, recordemos que esas estructuras, sus hechos, no los hacen, como dice el dicho, como nos salga, ¿verdad? Para ellos, es como estructura, existe una preparación de esa acción y a consecuencia de esa preparación de esa misma acción, es donde posiblemente pueda contaminarse el indicio del delito. Le voy a poner un ejemplo para ver si cómo. Imaginemos que una estructura que quiere ingresar a una agencia bancaria, primero conoce el lugar, ¿no? Conocen las ubicaciones de esos lugares, conoce el personal que está dentro, conoce al seguridad que lo custodia y conoce las cámaras que están instaladas para ese lugar, ¿no? Posiblemente lo primero que hagan y piensen estas personas es, bueno, para evitar que quedemos grabados, cortemos el circuito de cámara, ¿no? Dañamos las cámaras y ahí iniciamos. Eso es parte de la contaminación de una escena del crimen antes de haber realizado lo que ellos pretenden, ingresar a la agencia bancaria y sustraer la plata, ¿no? Es uno de los ejemplos, ¿no? Sí. Gracias. Pues, así como ese, pueden haber otros más, ¿no? ¿Quiénes contaminan la escena? Hay muchas personas y dentro de esas muchas personas que contaminan una escena del crimen, acá tengo un listado. Acá aparecen la policía. Como mencionaba, cuando llegan a ese lugar y por curiosos se acercan al lugar donde está la persona herida o la persona fallecida, posiblemente con eso ya contamina la escena, ¿no? A estas personas, como seguridad, únicamente debería de interesarles el llegar a ese lugar, marcar o aislar el lugar que ellos consideren adecuados para restringir el lugar de la escena y evitar que personas ingresen. Sin embargo, no pasa eso, ¿no? Aunque ahora pasa menos que antes. Porque otro de los ejemplos de contaminación se miraba antes que elementos aprensores, elementos captores de personas salían anunciando la detención de una persona, pero el arma que le habían incautado a esa persona, uno de los elementos de la Policía Nacional Civil con la pistola en el cinto de esa persona a quien habían detenido, lo cual no es correcto, ¿no? Entonces, como personas que contaminan escena del crimen, por esas y otras cosas más, ¿no? Seguidamente aparecen como personas contaminando una escena del crimen, los curiosos, ¿no?
los curiosos. Y es lo primero que abunda, ¿verdad? Abunda en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar, ¿no? No sé por qué somos tan curiosos, ¿verdad? En saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? A veces somos curiosos y lo menos que hacemos con eso es colaborar o ayudar con lo que se tiene que trabajar, ¿verdad? Porque inclusive en el mismo tránsito de cualquier lugar que uno vaya, a veces pasa un accidente, una persona atropellada, aunque no sea en la ruta donde vamos, aunque sea al lado contrario, pero por pasar mirando, pasar echando un ojo, como se dicen, a ese lugar, nosotros ya vamos formando colas, tráfico con eso, porque vamos despacio por mirar qué fue lo que pasó, ¿no? Aquí también hay muchos curiosos que corren al lugar de la comisión de un hecho y no para ayudar, ¿verdad? Sino para entorpecer lo que ahí se tiene que realizar. Los bomberos contaminan la escena, a veces no a propósito o con conocimiento de eso, pero la contaminan, ¿no? La contaminan ahora con menos frecuencia que antes, porque yo también les comentaba a los de la sección anterior que antes, cuando se inició a procesar la escena del crimen con el nuevo sistema procesal penal, se miraba que los bomberos, algunos de ellos, cuando la persona constataban que la persona ya había fallecido, le dejaban la camilla sobre el cuerpo de la persona. Ahora ya no se mira eso, ¿no? Pero siempre hay contaminación, ¿no? La familia de la víctima, ¿no? Justificada o no, hay contaminación, ¿no? Porque no se puede dejar por un lado el dolor que cada uno de ellos puede sentir por la pérdida de una persona familiar, pero aún así están contaminando, ¿no? Entonces es una forma de contaminación, ¿no? Y los que siempre han contaminado una escena del crimen son los miembros de la prensa, ¿no? Cuando llegan al lugar, contaminan ese lugar, ¿no? Contaminan ese lugar y la razón de ellos es tratar de obtener la mejor fotografía, tratar de sacar la mejor información, pero de igual manera terminan contaminando esa escena de crimen. Acá tenemos el juez, el fiscal y los mismos técnicos. En el caso del juez, eso aparece mencionado porque antes de la entrada en vigencia del nuevo proceso penal, en los municipios, eran los jueces de paz quienes acudían al lugar a realizar el levantamiento de cadáver y ordenar el traslado hacia la morgue de esa persona, ¿no? En la actualidad, el juez ya no comparece, ¿no? Ya no comparece porque ya en la mayoría de municipios hay fiscalías y hay Policía Nacional Civil, entonces son ellos quienes trabajan y procesan una escena del crimen. Entonces obviamos acá al juez, ¿no? Continúa el fiscal y los técnicos cuando, por su misma falta de experiencia,
puedan contaminar esa escena del crimen. Y el mismo sindicado, ¿no? Y el mismo sindicado en las situaciones en que decíamos, puede el mismo sindicado contaminar antes, durante o posterior a la escena del crimen, o a la escena antes, durante o después de la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Esas son las personas que con más frecuencia pueden contaminar una escena del crimen. Aparte del perro que mencionábamos, ¿hay alguien más que pueda contaminar la escena del crimen? ¿Qué dicen ustedes? Ana Cruz. ¿Quién? El autor del crimen. Sí, aquí estaría el mismo sindicado, ¿no? Sí. También el agua, licenciado, porque en el momento que llueve se borra la evidencia o se contamina. También dependiendo el tiempo, ¿no? Dependiendo las condiciones del tiempo, también si es una escena abierta, también puede contaminarlo. Perfecto. Sandra. Buenos días, licenciado. ¿Podría ser también el propio recolector de indicios que por algún mal manejo puede contaminar la escena? Sí, sí, perfecto. Por eso es que tenemos acá también parte de los mismos técnicos, ¿no? Sharon. Perdón, se me encendió el audio. No, no tenga pena. Le estoy preguntando si tiene algún comentario en relación a esto. Yo creo que una de las cosas que debería de mejorarse es lo que decía de que llegan muy tarde los de el Ministerio Público, ¿verdad? O la policía que tiene que circular y como ven que ahí está libre, las personas empiezan a acercarse, inclusive empiezan a tocar con sus pies las cosas, ¿verdad? Y ahí ya empiezan a ensuciar. Creo que si eso mejorara, se podría disminuir la contaminación de la escena. Sí, también. Sí, es perfecto. ¿Alguien más? Sí, licenciado, cuando decía yo que puede ser el mismo autor del crimen, estaba pensando en que aún no está sindicado o no está entre los sospechosos, pero sí se puede acercar a alterar algo. Sí, sí, también, ¿no? También. No alterar, sino a sustraer de ese lugar, posiblemente. Imaginemos que sustraen del lugar el arma con que le ocasionaron la muerte o heridas a una persona. Están contaminando la escena, ¿no? ¿Alguien más? Licenciado, en caso de que el crimen sucede en una calle, posiblemente por motoristas, bicicletas, o si está a la orilla de la calle, perdón, muchas veces los mismos carros, sí, entran ahí. Ajá, sí, eso lo miramos también, ¿verdad? Que mientras no esté aislada o restringida el lugar, este lugar como escena del crimen se va a contaminar en poco o en mucho a consecuencia de la misma falta de restricción, ¿no? Los métodos de búsquedas de evidencia según la escena del crimen. Métodos de búsquedas de evidencia según la escena del crimen. Se conocen en la actualidad 4 métodos de evidencia según la escena del crimen. Una de espiral, la segunda de zona, la tercera de reja y la número 4 de franja o de línea, ¿no? ¿Alguien sabe a qué se refiere cada una de ellas? Diga, Sandra.
buenos días, licenciado. ¿Podría hablar acerca, por ejemplo, del método de zona? Que esta lo utiliza más o menos cuando son una escena muy amplia, por ejemplo, en un parqueo de un estacionamiento, en donde las sectorizan para poder poner diferentes grupos y poder hacer una buena recolección. Igual la de espiral me parece que es la que usan los buzos cuando buscan un cuerpo en un lago, que va puede ser desde adentro hacia afuera o viceversa. Ajá, sí. ¿Alguien más? Muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más? ¿No hay nadie más? Fíjense que cuando se habla en relación a esos dos métodos de búsqueda de de procesamiento de la escena del crimen, se refiere a lo siguiente, ¿verdad? Este método de espiral, Sandra lo acaba de mencionar, es un método que se utiliza y la forma de trabajar de este método es de iniciar a procesar esa escena del crimen o ese espacio que se tiene marcado del centro de la escena hacia afuera, ¿verdad? Por eso es que se le llama de espiral, ¿verdad? Se inicia a procesar del centro hacia afuera, ¿verdad? Hace un momento, a primera hora, mencionaba una compañera, ¿verdad? Que cuando se procesa una escena del crimen con una persona que está fallecida dentro del vehículo, regularmente se utiliza ese método, ¿eh? Y se principia del cuerpo donde está esta persona hacia afuera, buscando esos indicios o esas evidencias que pudo haber quedado a consecuencia de esa acción, ¿no? Porque se supone que inició esa acción dentro del vehículo, ¿no? Y ese es el método que se conoce como de espiral, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso o tienen algún comentario? ¿Sandra? ¿Qué manda? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, licenciado. ¿Sí? Sí. ¿Algún comentario más, compañeros, en relación a ese método? ¿Entienden cómo se trabaja ese método de espiral? Selvin. Licenciado. Sí, viendo ahí de que el método espiral es el que utilizan entonces cuando llega el MP y acordona o ya sea la Policía Nacional y pone esas como cintas amarillas para rodear el delito. Recordemos que esas cintas amarillas, ese aislamiento de la escena del crimen, de igual manera se utiliza, ¿verdad? Independientemente al método que se vaya a utilizar, ¿verdad? Porque ese aislamiento de la escena únicamente se hace con el objeto de proteger el lugar en donde se va a trabajar esa escena, ¿verdad? Y evitar de que personas se acerquen más de lo debido a ese lugar, ¿verdad? Pero el aislamiento o la protección de ese lugar siempre se va a dar, ¿verdad? Gracias, Lee. Vamos con
el siguiente método que es de zona, ¿verdad? Método de zona. Dice, ¿verdad? Regularmente se divide la escena para procesarla en partes. Regularmente rectangular, ¿verdad? Y adicional a esto, lo que también se ha indicado, ¿verdad? Se ocupa en espacios amplios, grandes, como el objeto de dividirlo en partes, ¿verdad? Y procesar cada una de esas partes, esa escena. El objeto es buscar, como le llaman algunos, peinar ese espacio para dejar las menos evidencias, de recolectar las menos evidencias posibles, ¿no? O recolectarlas en su mayoría, ¿no? A ese método es al que se le conoce como de zona, ¿no? Repito, regularmente se utiliza en espacios grandes y que se fracciona también en partes para ir trabajando una tras otra, ¿no? Por las personas encargadas, ¿no? El método de reja, ¿no? El método de reja también es una división de ese espacio que ocupa esa escena del crimen, ¿no? Con la única diferencia que esos espacios en relación a ese método de reja son más pequeños, son más reducidos, pero van buscando o pretendiendo lo mismo, ¿no? Y también que se utilizan espacios más pequeños que el de zona, ¿verdad? Método de franja o de línea, ¿verdad? Franja o de línea, ¿verdad? Se utiliza para lugares un poco imposibles de caminar, como lugares boscosos y montañosos. También cuando se dice lugares imposibles de caminar, se refiere a barrancos, ¿verdad? A esos peñascos, ¿verdad? Donde aparecen a veces personas fallecidas y es imposible poderlas trabajar en el área total donde se encuentra la persona, ¿verdad? Esos son los métodos o búsquedas de procesamiento de una escena de crimen. Pregunto, ¿no? ¿Comprenden estos métodos? ¿Tienen algún comentario o alguna duda? Un comentario, Lick. Dígame. El método de espiral, dice, se inicia de adentro hacia afuera, ¿verdad? Solo como un comparativo, la ciudad de Guatemala está planificada de la misma manera, en espiral, ¿verdad? Sí. Partiendo del centro histórico zona 1, va en espiral las 25 zonas y fue planificada por Raúl Aguilar Bartres cuando fue jefe de planificación en la alcaldía de Martín Prado Vélez en 1950. Ahí fue donde se inició una urbanización un poco más compleja y este ingeniero orgullosamente graduado de San Carlos planificó la zonificación de la ciudad en espiral, solo haciendo el método comparativo del método espiral de la escena del crimen. Gracias, Lick. Muchas gracias a usted. Raúl Aguilar Bartres dice. Sí, él fue el jefe de planificación. Era trabajador de la MUNI. Sí, de la alcaldía, cuando Martín Prado Vélez fue el alcalde en el gobierno de Juan José Arévalo. Qué buena información, porque yo sí sabía de que
del parque central, del centro histórico, inclusive para los municipios que tiene Guatemala, de ahí parten los kilómetros para cada uno de ellos, ¿no? Pero no sabía quién digamos, había elaborado ese plan, ¿no? El kilómetro cero está en el Palacio, ¿verdad? Y de ahí es el origen de las carreteras, pero la zonificación de la ciudad está adecuada en espiral debido al trabajo de Raúl Aguilar Batres, y es por eso que la salida a Matitlán lleva su nombre, ¿verdad? En honor al gran trabajo de urbanización y zonificación que él hizo en esa época. Bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, licenciado, a modo de complemento de este comentario, en esa misma organización que él hizo de la ciudad, fue cuando ideó la nomenclatura con que se enumeran las calles, avenidas y las casas. Por ejemplo, si una habitación se encuentra en la primera calle 127, eso quiere decir que está sobre la primera calle. La avenida más próxima es la primera y el 27 son los metros que la separan de la esquina. Y por esto Raúl Aguilar Batres ganó un premio internacional de urbanización. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más en relación a esto? Licenciado, una pregunta, y entre las primeras tres, ¿cuál es la más usada aquí en Guatemala? Bueno. Voy a regresar acá para decirles en relación a esto, ¿no? Fíjense que no existe una estadística en relación a saber cuál es el método más usado de estos cuatro, de estos cuatro que hemos visto, ¿no? Porque dependiendo del espacio, del lugar donde se vaya a trabajar una escena del crimen, y me decía una compañera a primera hora, ¿no? Dependiendo de la recomendación del planimetrista, que es el que bocetea el lugar donde se va a trabajar una escena del crimen, junto a los técnicos, decía ella, son los que recomiendan al fiscal encargado de la escena el método que se vaya a utilizar, ¿no? Pero no existe realmente un método que sea específico para las escenas, porque les repito, depende de cada escena en particular de la utilización de uno u otro método que sea el más adecuado, ¿no? Pero sí, decía ella, ¿verdad? Que el planimetrista es el que recomienda al fiscal cuál es el método más adecuado para poderse utilizar, ¿no? Y depende, como lo repito, depende de cada espacio de la escena donde se vaya a trabajar. Dígame, Sandra. Sí, usted, licenciado, creo que ya me respondió. Era eso de que yo tenía duda que si dependiendo del tipo de escena y qué tipo de inicio era el método. El método que iba a utilizar el técnico por orientación del fiscal, ¿verdad? Que es el encargado de dar la orden. Eso era, licenciado, muy amable. Bueno, de acuerdo. Tenemos acá los fundamentos para que ustedes vayan relacionándolo de una manera directa o indirecta. El fundamento para la escena, el especial para saber cómo entender el fundamento de una escena del crimen es el artículo 20, ¿no? Pero de cierta manera los otros artículos que se mencionan acá tienen relación con ese asidero legal, ¿no? Sí. Licenciado, perdone, ¿podría poner de nuevamente la presentación anterior, por favor? Disculpe.
se habla también de la reserva para protección de la escena de crimen, ¿verdad? La reserva para la protección de la escena del crimen. Y se dice lo siguiente, ¿verdad? La protección y aislamiento de la escena del crimen constituye un instrumento esencial en la investigación criminal. A veces que ayudan a prevenir la pérdida o la contaminación de rastros, evidencias o de cualquier otro elemento material de pruebas que obtenidos y tratados en condiciones óptimas pueden aclarar los hechos y o servir para identificar al autor del delito, asociarlo a la escena criminal o relacionarlo con la víctima. Por esto, por la restricción, por la reserva o el aislamiento de esa escena del crimen, se dice que es importante porque entre más protegida, más aislada esté una escena del crimen, las evidencias que usted va a obtener, que usted va a sustraer de ese lugar, va a tener con más certeza que el resultado de las mismas es el correcto o es el adecuado para decir, al finalizar la investigación, si cuenta o no con sustentos fácticos, jurídicos y probatorios para realizar una imputación, ¿no? Porque para eso sirve, ¿no? El trabajo que se desarrolla en una escena de crimen o que se desarrolla en una investigación realmente tiene sus frutos cuando el fiscal está formulando su requerimiento, positivo o negativo, en contra de la persona que es objeto de investigación, ¿no? También se dice que con el fin de asegurar la validez de un elemento de prueba material y por consiguiente su admisibilidad como prueba, es indispensable que la evidencia recolectada llene los requisitos técnicos, científicos o legales de, primero, identificar, ¿no? La identificación o la señalización que se hace con cada evidencia, después de identificarla, esta se tiene que embalar, ¿no? Ese embalaje se refiere a la protección de esa evidencia, a la protección de ese indicio que se ha sustraído de ese lugar, al transporte de esa evidencia y en la práctica también es parte de la cadena de custodia, ¿verdad? La conservación, almacenaje y custodia, ¿no? En condiciones que permitan su examen pericial y aseguren la cadena de custodia o de posesión, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué entiende por una cadena de custodia de una evidencia? ¿Qué entendemos por eso? Son las personas encargadas de transportar los diferentes elementos de prueba encontrados en la escena del crimen hasta el lugar especificado por el Ministerio Público.
Hágame el favor, vuélvamelo a repetir. Sí, le decía que son las personas encargadas de transportar los diferentes elementos encontrados en la escena del crimen hasta el lugar donde está designado por el Ministerio Público. Bueno, muchas gracias. Vamos a verlo. ¿Alguien más? ¿Les gustaría agregar algo, Oli? Diga, no tenga pena. Tal vez sería no solo el transporte, sino que también la custodia, el resguardo de esos indicios. Ajá, también. ¿Alguien más? ¿Qué entendemos por la cadena de custodia de una evidencia? Yo considero, licenciado, que para que una prueba pueda ser válida, tenga que pasar por algunos lineamientos establecidos por la ley, ¿verdad? Tal como lo indica ahí en su diapositiva, que es identificación, balaje, transporte, conservación, almacenaje, custodia. Muchas gracias. ¿Alguien más quería? Sí, Lick, ¿me escucha? Sí, le escucho. Gracias. Bueno, yo lo entiendo, yo lo he tratado de entender con mis propias palabras como aquellos procedimientos para asegurar y demostrar como la autenticidad de esa evidencia física. Ajá. Esa sería mi... Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué entendemos por esa cadena de custodia? ¿No? ¿No hay nadie más? Sandra Monroy. Buenos días, perdone, lo podemos tomar también como un conjunto de procedimientos a los cuales los encaminamos para asegurar y demostrar la autenticidad, como lo mencionaba la compañera. Sí, también. Yulisa Blanco. ¿Qué manda? Yulisa Blanco. Yulisa. ¿Me escucha? Sí, no sé si me puede escuchar. Ajá. ¿Qué me puede decir? ¿Qué entiende usted de una cadena de custodia? Que es el medio que resguarda alguna prueba. Ajá. Sí, eso es lo que pues, puedo decir acerca de eso, porque he visto que cuando mandan alguna prueba, tiene que ir una hoja en la cual le indica que es la custodia del mismo, ¿verdad? Ajá, Entonces, sí. pues, eso podría decir al respecto. Gracias. Glenda Pérez. Glenda. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Yo entiendo que es el documento en donde se registran todos los indicios de la escena del crimen, que estos van a ser como los hechos probatorios que le van a servir al juez en la investigación. Muchas gracias. Solamente. Melanie Briones. Melanie Briones. Buen día, licenciado. Sí, dígame. Buenos días. ¿Qué puede comentar usted del tema que estamos hablando? Pues fíjese que casi no le escuché porque no tengo muy buena señal, pero por lo que estoy leyendo, estos 6 pasos para, ¿cómo le puedo decir? Que son para la
la recolección de las pruebas, me imagino. Ajá. Cindy López. ¿Qué nos comenta del tema? ¿Qué entiende por una cadena de custodia? Yo entiendo que son como las personas que se encargan de resguardar las pruebas, ¿verdad? Que se recolectan del crimen. Bueno. ¿Alguien más? Licenciado, disculpen, una cadena de custodia, a mi parecer, o por lo que yo entiendo, es cuando tienen el debido cuidado de que todas las pruebas no les pase nada y que las lleven al lugar indicado con el debido cuidado que esto merece. Ajá. ¿Únicamente? Sí, a mi parecer sí. Muchas gracias. Licenciado, ¿Alguien más? Yo lo que entiendo como ese cadena de custodia, ¿verdad? Ese es como de pasar de, digámosle, de un sentido así muy empírico, ¿verdad? De personas a personas, qué sé yo, del fiscal a los técnicos o viceversa, y al final llega con el juez, pero con el debido cuidado, ¿verdad? Por eso dice cadena de custodia. Fíjense, sí, muchas gracias. Fíjense que cuando nosotros hablamos de una evidencia o de un indicio con su respectiva cadena de custodia, se refiere propiamente al conocimiento que se debe de tener de cuál han sido los pasos que esta evidencia ha tenido a consecuencia de la obtención en la escena del crimen, y que como consecuencia de esa evidencia sustraída o obtenida de la escena del crimen se lleva a establecer un resultado. Cuando se embala una evidencia, en ese embalaje es el primer registro que se tiene de esa persona que lo ha recolectado y lo ha embalado con su firma y sello de persona como técnicos de procesamiento en la escena del crimen. Si este indicio o evidencia es trasladado al laboratorio con su respectivo formulario o su respectiva hoja de traslado, llega al laboratorio. Cuando el laboratorista o encargado de recibir la evidencia lo recibe, estampa su sello, estampa su firma, y ya va un segundo conocimiento de ese indicio, de esa evidencia. Cuando llega el técnico para realizar la prueba que hayan requerido de ese indicio, ese técnico de igual manera toma la evidencia, la abre, cuando la vuelve a sellar, la marca con su firma y a resultado y manda junto a la evidencia o el dictamen de ese indicio, de esa evidencia a la persona que se lo haya solicitado. Posiblemente ese dictamen vaya junto a la evidencia o solamente le haga del conocimiento, que le remita el dictamen y la evidencia queda en tal lugar, ¿no? Entonces debemos de entender como cadena de custodia al conocimiento que se tiene de esa evidencia sobre los lugares y las personas que han tenido contacto en relación a la misma. Eso es lo que se entiende como cadena de custodia, ¿no? El tener el conocimiento de cuáles han sido los pasos que ha tenido o los movimientos que ha tenido esa evidencia para llegar a obtener el resultado que se querían en relación a la misma. Eso es así de forma sencilla, que es lo que se entiende como evidencia. Ahora miremos cuáles son las diligencias en la escena del crimen. Cuando se llega a un lugar
para procesar como escena de crimen, no solamente se llega, como ya tiene la policía aislado, a entrar y a trabajar de una vez. Previo a trabajarlo o a desarrollar el trabajo en ese lugar, hay que hacer una inspección, hay que hacer un análisis previo, la fijación de la escena en general, el método, la forma o el lugar que se va a trabajar. Luego de haber inspeccionado y ese análisis previo, viene el plan de procesamiento, decíamos, el planimetrista de ese que va junto al grupo de la escena, determinan el método a utilizar y empiezan ya a partir de allí con la búsqueda y fijación de cada uno de los indicios que puedan existir dentro de las escenas. Es de importancia saber que todos los indicios perecederos, aquellos que tienden a desaparecer con el tiempo, deben de procesarse y obtenerse, se supone, de una forma rápida, ¿no? Luego, después de eso, ya viene la búsqueda, el revelado, la documentación y el levantado de las huellas que puedan existir dentro del lugar, fotografiar indicios y grabarlos para, de último, dejar el levantamiento de esa escena, o sea, el levantamiento de cada uno de los indicios que se han identificado en ese lugar. Acá aparecen otras actividades que también se desarrollan dentro de la escena del crimen, pero que los más importantes ya los vimos en la forma en que previamente a desarrollarse en la escena del crimen deben de tomarse en cuenta, ¿no? Y acá vamos. Recuérdense que vimos métodos o formas de trabajar una escena de crimen. Acá tenemos tipos o clases de escena de crimen. Tipos o clases de escena de crimen, ¿no? Se conocen 3 clases o tipos de escena del crimen, ¿no? Cerrada, abierta y mixta, ¿no? ¿Qué debemos de entender de cada una de ellas? ¿Qué entendemos de cada una de ellas? Licenciada, yo entiendo que escena del crimen cerrado es cuando esta sucede en una casa. Ajá, sí. Y entonces, pues ahí está todo dentro de ella, ¿va? Y abierto, pues es cuando sucede en la calle, en algún callejón, áreas destapadas. Y la Exacto. mixta, pues pienso que tal vez ahí sí no se va, pero en mi opinión tal vez es cuando la persona la asesinan en un área y la mueven del lugar y la trasladan a otro. Ajá. Pienso ese sería mi criterio. Bueno, muchas gracias. Catherine García. Catherine García. Sí, licenciado, yo no estoy muy de acuerdo con lo último que dijo la compañera en cuanto a la escena mixta, porque mixta se referiría a que parte de la escena está en
ambiente cerrado y parte en un ambiente abierto, pero no tendría que ver con que se haya movido algo. Ah, bueno, muchas gracias. Licenciado, tal vez, digámosle que hay muchos víctimas, unos se quedan adentro, otros en la calle, ahí posiblemente cabe ese tipo de crimen, que es la mixta. Ah, bueno. Catherine García no está. Yo también comparto la misma idea en cuanto a la escena del crimen mixta, que es en una parte cerrada y en una parte abierta. Licenciado, nosotros en una clase que tuvimos... Muchas gracias. Sí, dígame. Nos habló una agente fiscal y nos explicó que las cerradas eran aquellas que estaban delimitadas por paredes, las abiertas aquellas que estaban en la intemperie o el aire libre, como el campo, y que no tenían límite, y las mixtas, aquellas que los vestigios se encontraban en las áreas cerradas y abiertas, no importando. Sí. Muchas gracias. Euda Zárate. ¿Y licenciado? ¿Sí me escucha? Sí, licenciado. ¿Qué nos dice en relación a los tipos o clases de escena? ¿Sobre la mixta abierta o cerrada? De las tres. Y sobre la mixta. Perdone, la escena mixta no sería que, digamos, que la escena del crimen empiece en un lugar y termine en otro. Ahorita vamos a ver. Solo estoy esperando a ver quién más quiere intervenir. Sí, concuerdo con la última compañera que intervino. Por ejemplo, en el caso de un asesinato que hubo hace un corto tiempo, donde se encontró a una muchacha dentro de un tonel, dentro de un vehículo en la zona 3. Ajá, sí. ¿Verdad? Entonces, podríamos decir que la escena cerrada era el vehículo con el tonel y adentro el cadáver, ¿verdad? Pero vamos a decir que es una escena secundaria porque ahí no se cometió el asesinato, ahí concluyó. Y, sí, pues. Y la escena primaria fue donde se llevó a cabo el asesinato y donde introdujeron en el tonel a la chica. Entonces, esas podrían ser las dos escenas, ¿verdad? En relación a mixta, ¿verdad? Sin que tenga que ver que sea cerrada o abierta, sino que son dos. Eso me parece a mí, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, pero son dos escenas diferentes, ¿verdad? La primaria donde se llevó a cabo y la secundaria donde concluyó. Gracias, Lico. Ajá. De acuerdo, muchas gracias. Silvia. Licenciado, respecto a mixta, ¿verdad? Esta tiene una combinación de la abierta y cerrada, y de la cerrada es la que determina los límites. Ahora de la abierta sí no le he comprendido muy bien. Bueno, muchas gracias. Silvia. Buenos días. Básicamente, las cerradas son aquellas que están delimitadas por paredes. Las abiertas son las que están a la intemperie o aire libre. Como tal, pues no tienen límite. Y las mixtas son las que se encuentran encerradas y abiertas, que tienen ambas características. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, buenos días. La escena abierta, pues es como decían los demás compañeros, ¿verdad? Situada al aire libre y expuesta a las inclemencias del medio ambiente, ¿verdad? Las personas, ya sean parques, playas, estadios, predios, todo lo que esté al aire libre, ¿verdad? Y lo cerrado, igual que hayan paredes, una casa, un hotel, un automóvil dentro de un vehículo. Y la mixta, pues son escenas o lugares que mantienen características de ambas, ¿verdad? Abierta y cerrada. Como los edificios públicos, los bancos, más o menos, ¿verdad? Por ejemplo.
No sé si estoy bien. Sí, Gracias. de acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más? Fíjense que cuando nos referimos a escenas de crimen cerrada, sí nos referimos a lo que muchos de ustedes han mencionado, ¿no? Se conocen o se distinguen una escena de crimen cerrada cuando el lugar de la comisión de ese hecho específicamente se realiza o se ocasiona en un espacio así cerrado, ¿no? Una casa de habitación, un apartamento, donde, como decía alguno, pues esa comisión de ese hecho se presume no haya salido de ese lugar como espacio como tal, ¿no? Eso es lo que se conoce como una escena de crimen cerrada, ¿no? Cuando se dice una escena de crimen abierto, su nombre así lo indica, ¿no? Son aquellas secciones, son aquellas omisiones que se hacen a espacios abiertos al público y que como tal son conocidas de esa manera, ¿no? Escena de crimen abierta, porque su espacio es realmente no está limitado, ¿no? A eso es a lo que se conoce como escena del crimen abierto. Y cuando indicamos una escena de crimen mixta, se refiere a que posiblemente esa comisión de esos hechos se haya iniciado en un espacio cerrado, en una casa o un apartamento, y vaya a finalizar. Imaginemos que a una persona la principian a golpear en su habitación, ¿no? Por tratar de librarse de esa golpiza, de esos golpes o de esos daños que le están ocasionando, esa persona sale del lugar y la van a alcanzar en un parque, en un campo, y allí terminan de ejecutar las acciones en contra de esa persona. Por eso se dice que es escena de crimen mixta, ¿no? Porque toma espacio cerrado y espacio abierto y por eso se conocen como tal, ¿no? Eso es lo que debe de entenderse en relación a cada una de las escenas que se mencionan. Se dice también que con el procesamiento de una escena del crimen, ¿qué se busca, verdad? Y la respuesta es, ¿verdad? Se busca cualquier indicio que ayude a encontrar la verdad, respondiendo por lo mínimo a las siguientes interrogantes, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién lo realizó? ¿Y en dónde se cometió ese hecho? Buscamos que a cada una de las interrogantes encontremos evidencias, encontremos indicios para decir, yo como fiscal, mire, pasó esto, bueno, porque los voy a demostrar con evidencias. Y así cada una de las interrogantes, yo voy a poderle explicar al juez qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Y en qué momento se lo hacemos saber? Cuando nosotros, dentro de la intimación, dentro de una imputación, o si quieren llamarlo de otra manera, dentro de la audiencia de conocimiento de cargos, nosotros cumplamos con los presupuestos que establece la ley para decirle dónde, cuándo, cómo, cuándo, dónde y por qué, como se señala en la ley, tiene que realizarse una imputación a una persona que está siendo procesada, ¿no?
Esa imputación la realizamos como fiscales, la escucha el juez y la escucha el procesado junto a su defensor en el momento, aquí pueden ser 2 momentos, cuando se le haya citado para escucharlo en su primera declaración como posible responsable de un hecho, o cuando, después de obtener la autorización para aprehensión de una persona, se le haya detenido y se le lleve ante juez competente para escucharlo en su primera declaración. Así lo establece el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal, donde el juez le da la palabra al fiscal, donde de forma detallada tendrá que indicarle las circunstancias de tiempo, modo y lugar, calificación jurídica y los medios de investigación que tenga hasta ese momento en contra de esa persona. Para eso nos sirven todos los indicios, todas las evidencias que se hayan recabado en una escena del crimen o a consecuencia de una investigación. Tiene su razón de ser, ¿no? No es solo por saber qué es, ¿verdad? ¿Qué es una escena? ¿Para qué nos sirve una escena? ¿O qué buscamos con esa escena? ¿Verdad? Tiene la razón de ser y esa la vamos a ver más adelante. Eso es lo que se tiene en relación a la escena de crimen, que para mí es lo más importante, ¿verdad? Que hemos visto el día de hoy. ¿Alguna duda o pregunta más? Licenciado, disculpe, ¿qué artículo mencionó? Los últimos. Sí, los que Sí. acaba de decir. 81 y 82, ¿verdad? Gracias. A servirle. ¿Algún comentario o pregunta en relación a esto? ¿No hay nada más? Edgar. Y licenciado, solo una duda, Lick. ¿Y será que incurren sanciones las personas que contaminan la escena del crimen? Si se puede llegar a establecer que las personas han contaminado la escena del crimen de manera intencional, de manera dolosa, yo le digo sí, ¿verdad? Porque ahora existe el delito de obstrucción a la justicia, ¿verdad? Inclusive puede ser parte de la comisión de ese delito, si se pudiera llegar a establecer que de manera, como repito, de manera intencional, se realiza esa contaminación, ¿verdad? Gracias, Lick. Perdón, Eric, solo quiero agregar algo ahí. Tal vez Sí. que en el momento que se está procesando la escena criminal, la policía también puede aprender si la persona insiste en ingresar al área que está acotada. Podría ser obstaculizar la labor policial. También puede ser aprendida la persona. Sí, lo único que inclusive, dependiendo la situación, o sea, las causas por las cuales la persona está insistiendo estar en un lugar, la persona o la policía puede detenerlos de manera provisional esperando el procesamiento de la escena, ¿no? O si su intromisión en la escena es con otra intención, allí sí ya puede la policía aprenderlos y
y ponerlos a disposición para establecer si existe o no una posible comisión de un hecho delictivo, ¿no? Licenciado, perdone, antes que termine la clase, las diapositivas, ¿usted lo va a subir en alguna página o alguna parte? Perdone, para no estar copiando. Le voy a pedir favor a Fabiola para que ella las vaya subiendo al chat y el que esté interesado pues las pueda tomar de ahí, ¿no? Ok, gracias, Lee. Bueno. ¿Alguien más? Si ya no hay más preguntas o comentarios en relación al tema del día de hoy, les pregunto, ¿no? Hacemos la formación de los grupos de acuerdo al listado que tenemos. Un ejemplo, numerándolos del 1 al 10 y así de manera sucesiva cada uno de los siguientes grupos. ¿O quieren ustedes integrarlos con personas afines, ¿no? Así sucesiva, Buenos días. Sí, sucesiva. Una consultita más, perdone. Medio de la Las lista, está clases bien. de las Ya por las afinidad, clases las licenciada. está. Una por una, hablemos uno por uno, ¿no? Sí. Gracias, licenciado. Las clases las está grabando. ¿Esas también las va a subir a Classroom o al WhatsApp que tenemos, al grupo? No, grabando, no sé si Fabiola la esté grabando o el No, sistema. licenciado, las clases no se están grabando. No, ¿verdad? No. Las van a grabar. Bueno, entonces las diapositivas, como les digo, voy a pedir el favor a Fabiola cuando en un momento que se tenga para subirlas y cada uno pues pueda tomarlas si las desea, ¿no? Ok, perfecto, licenciado, gracias. Licenciado, hay una persona que creo que está subiendo las clases grabadas, pero no sé cómo. Bueno, vamos a verlo. Licenciado, conforme a los grupos, yo opino que sea por la lista para no estarnos haciendo chibolas. Bueno. Sí, yo concuerdo con lo que dice el compañero, que además no nos conocemos. Licenciado, pero si lo hace conforme de la lista, hay personas que no trabajan. Exacto, hay personas que uno no conoce. Hay personas que no y trabajan licenciado. y que solo aparecen para el examen. Licenciado, yo creo que ya hicimos unas listas ahí, las formamos y las yo creo que ya las tiene, creo que estamos ya en camino en eso. Bueno, ¿alguien más? Marcos. Buenas tardes, casi, licenciado. Fíjese que yo en un grupo hice una encuesta y la mayoría sí pidió que fuera mejor afín. Ahora, los que sí no tuvieron parte en grupo, me imagino que podrían añadirse, ya que son de 10 que está pidiendo usted, ¿verdad, licenciado? Fíjense que si a la mayoría le parece más posible el elaborarse los grupos de acuerdo al listado, lo hacemos de esa manera. Y de igual forma, si se elaboran algunos grupos de manera afín, se los hacen llegar a Fabiola para saber quiénes son, ¿no? Les digo de que los exámenes, las evaluaciones igual, por la cantidad de personas que son, igual se trabajan en forma grupal, ¿no? Son trabajos los que vamos a seguir realizando con la obligación de la persona que se encargue como coordinador de cada grupo de reportar a la persona que no trabaje, ¿no? La persona que no trabaje la reporta y simplemente no tiene nota sobre el trabajo que vayan a desarrollar, ¿no? Entonces, las personas que puedan integrar sus grupos de manera afín, se las hacen llegar a Fabiola de aquí hasta el día miércoles y de allí del día miércoles para adelante lo hacemos de acuerdo al listado de las personas que no tengan grupo, ¿no? Y el fin de semana hablamos en relación a eso, cómo quedan integrados cada uno de los grupos. Gracias, licenciado.
Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, El licenciado. el tema que tenemos para el otro fin de semana, por si tienen tiempo de empezarlas a leer o a estudiar, son las garantías constitucionales, ¿no? Para que vayan, si es posible, leyendo y ya sepan un poquito más en relación al tema del próximo fin de semana. ¿Me oyeron? Gracias, licenciado. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que descansen y Gracias, tengan buen Lic. fin de semana. Gracias, Lic.